Estamos llegando a una parte muy importante de la carta a los hebreos. No debemos de perder de vista que esta carta es un sermón escrito. El autor escribe esta carta, este sermón, una breve palabra de exhortación, como él mismo la llama, a una congregación donde hay creyentes que están bajo el fuego de la persecución por ser cristianos. Así que muchos de ellos están muy desanimados. Algunos de ellos incluso están pensando el volver atrás. El trasfondo de estos cristianos es el judaísmo. Ellos eran judíos, en su mayoría que se habían hecho cristianos. Así que ahora están considerando quizás volver atrás. Y hay algunos de estos creyentes que incluso están viviendo una vida inconsistente. Se llaman cristianos, pero viven una vida que no da testimonio de lo que son. Y esta es esta congregación que está pasando por estos problemas. Ahora, lo que el autor hace es entretejer muchos de sus argumentos con exhortaciones. Y estos argumentos consisten en comparar a Jesús con cómo Dios se había revelado en el Antiguo Testamento. Porque un punto importante de esta exhortación es que el autor dice, Dios ha hablado con claridad. Lo ha hecho en el pasado por medio de los padres y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Pero ahora, en estos tiempos finales, Dios nos ha hablado con la misma claridad a través del Hijo. Dios se ha revelado a través del Hijo. Así que por eso el autor compara algún pasaje o historia o personaje del Antiguo Testamento con Jesús, para decirnos que Jesús es lo más importante que hay. No hay nadie más importante y más grande que Jesús. Ese es uno de sus objetivos. Y por lo tanto, si cuando Dios habló en el Antiguo Testamento fue importante esa revelación, pues ahora que Dios nos ha hablado por medio del Hijo, quien es el Hijo exaltado, glorioso, Rey, resucitado, que es el sacrificio perfecto por nuestros pecados, entonces debemos prestar más atención. Él es la revelación final de Dios. Y por lo tanto debemos estar atentos. Y eso es lo que el autor quiere hacer. Así que él ya ha comparado a Jesús con un pasaje donde hay ángeles entregando la ley en el Antiguo Testamento. Ha comparado a Jesús con Moisés, el líder más importante del Antiguo Testamento, y la tierra prometida que Dios había dado al pueblo. Y ahora ha comenzado a comparar a Jesús con los sacerdotes del Antiguo Testamento. La semana pasada el pasaje que estudiamos fue el gran nombramiento de Jesús. Y lo que hace el autor de Hebreos es decirnos, miren, sacando nuestras Biblias, por decirlo así, ¿no? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían ciertas normas bíblicas. Tenían que ser de la familia de Leví, tenían que ser de entre los hermanos, pero también tenían que ser llamados por Dios. Bueno, Cristo cumple con estos requisitos, pero incluso Él es un sumo sacerdote como ninguno otro. Porque también Él se hizo carne y por lo tanto se identifica con nosotros y es por decirlo así, de entre los hermanos. También fue Dios quien lo llamó. Él no se llamó a Él mismo. Y de hecho, Él no fue llamado a ser sumo sacerdote simplemente por ser el Hijo de Dios, sino que ese nombramiento, dijimos, fue una dulce sorpresa darnos cuenta que ese nombramiento Jesús lo obtuvo cuando fue perfeccionado por medio de la obediencia y del sufrimiento. Jesús, y suena muy raro decirlo, pero así es, adquirió algo que no tenía. Es decir, aprendió obediencia por medio del sufrimiento. ¿Es que no era obediente antes el Hijo? Claro, Él siempre ha sido el Hijo obediente, pero no había pasado por la escuela del sufrimiento. Así que de esa manera ha llegado a ser nuestro gran sumo sacerdote. No hay como Él. Pero de pronto el autor hace algo muy extraño en el capítulo 5, por lo menos extraño en un principio. Cambia de tema, de la nada. De pronto interrumpe su sermón sobre el sumo sacerdocio de Cristo y pasa directamente a exhortar a los cristianos. ¿Por qué hace eso? Muy extraño, de la nada, absolutamente pareciera que no tiene sentido lo que hace.
pero hoy veremos que tiene completo sentido lo que está haciendo. Pero lo que hoy vamos a ver es una de las porciones centrales. Diríamos que estamos llegando a lo que más anhela hacer el autor: exhortar a estos cristianos al compromiso cristiano. Es lo que va a hacer. Y parece interrumpir su discusión sobre Jesús como sumo sacerdote. Lo va a retomar más adelante, pero se interrumpe a sí mismo para hacer lo siguiente: 3 cosas. Número 1, los va a confrontar. Va a interrumpir su sermón para decir: hey, ustedes son muy inmaduros, no puedo continuar con lo que les estoy diciendo, porque de hecho no me entienden, son inmaduros. Número 2, lo que el autor va a hacer es advertirles, y quiero decirles algo: algunos de ustedes están bajo un grave peligro, están en tal peligro de perderse y llegar a un punto de no retornar. Y al final los apapacha. Pero yo sé que ustedes saben mejor que esto y que ustedes van a ser fieles a Cristo. Entonces, eso es lo que va a hacer el autor en una de las porciones más importantes en este libro, y es pura exhortación. Entonces, acompáñame por favor al capítulo 5. ¿Están listos? Capítulo 5 de Hebreos. Muy bien. Así dice el verso número 11. Acerca de esto, ¿acerca de qué? Es decir, acerca de que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, acerca de este tema, acerca de esto que anteriormente les estaba diciendo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y aquí nos detendríamos y diríamos: de hecho, eso es lo primero que quiero decirle al autor de Hebreos cuando lo conozca. Oye, ¿por qué hiciste tan complicado el sermón? ¿Verdad? ¿Por qué tantos giros? Es decir, está increíble, pero ¿por qué tan difícil? Pero luego la suelta y dice: difícil de explicar por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Como si dijera: no puedo continuar y no me entienden. Y la razón no es simplemente porque este tema sea difícil, sino porque ustedes se han vuelto perezosos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, ya que dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, lo primero que hace el autor es detenerse y confrontarles directamente. No puedo continuar hablando de este tema. El problema es que ustedes son muy inmaduros. Entonces, lo primero que nos hace ver el autor en estos versos es la condición espiritual de estos cristianos. Una versión dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Ok, qué fuerte, ¿verdad? Ahora, aquí hay una palabra interesante en la que deberíamos meditar, la palabra tardos aquí. Es una palabra que significa o se puede traducir como negligente, perezoso. Y por ejemplo, ejemplos que nos podrían ayudar a entender qué está tratando de decir el autor. Se usaba para describir, por ejemplo, a un esclavo que se había vuelto muy holgazán y que ya no oía instrucciones. Se le pedía algo y tardaba demasiado en obedecer. Se había hecho perezoso. También describe a un atleta fuera de forma.
En el mundo antiguo esta palabra tardo describía a un atleta que está fuera de forma, se ha vuelto perezoso y poco diligente. Pero también describe a una persona que evade sus responsabilidades porque se hace negligente. Es decir, tardo describe a alguien que es culpable de una negligencia y pereza deliberada. Entonces, ¿qué les está diciendo a estos cristianos? Mira la metáfora, ustedes se han vuelto tardos para escuchar. ¿Recuerdas cuál es uno de los objetivos de esta carta? Que escuchen. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado. Dios ha hablado en el pasado con claridad, pero ahora lo ha hecho por medio de Jesús. El problema de estos cristianos desanimados, desalentados, que muchos están considerando volver atrás y que algunos están viviendo de forma inconsistente, ¿cuál es su problema? Que oyendo no oyen. Se han vuelto tardos, perezosos, espiritualmente para escuchar a Dios. Así que a pesar de que esta iglesia tiene un tiempo de haber hecho su compromiso con Cristo, estos cristianos ya tienen un tiempo de haber conocido a Jesús y de haber públicamente, como hemos visto en esta carta, públicamente haber confesado a Jesús y de reunirse, ahora su crecimiento se ha visto entorpecido. Debieran ser, el autor lo dice de una manera muy fuerte, deberían ya ser maestros ustedes. Pero, y los compara, ustedes en lugar de ser maestros son como niños de pecho que todavía no pueden comer alimento sólido y necesitan leche. No son maduros, se han convertido en personas inmaduras. Ahora el verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y hasta habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces el autor dice, ustedes debieran ser maestros y ahora se encuentran en la necesidad de volver al principio. Esta frase, los rudimentos de la palabra de Dios, es extraña, pero una traducción sería la siguiente. Sin embargo, todavía necesitan que se les explique las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Otra traducción dice, ahora ustedes necesitan de maestros. En lugar de ser maestros, ustedes necesitan de maestros para repetirles el ABC de las revelaciones de Dios a los hombres. En pocas palabras, se han vuelto inexpertos, inmaduros. Pero ¿a qué se refiere esto de inexpertos en la palabra de justicia y rudimentos al ABC de las revelaciones de Dios? Bueno, en un momento más vamos a eso. Pero dice el verso 13, todo aquel que participa de la leche, es la analogía, todo aquel que es inmaduro, espiritualmente hablando, es inexperto, y dice, esto es importante, en la palabra de justicia porque es niño, es decir, es inmaduro. Se han vuelto como niños inmaduros que no les puedes dar alimento sólido porque les hace daño, necesitan leche. Ahora, ¿qué es esto de la palabra de justicia? Creo que hay una interpretación de algunos comentaristas que parece bastante correcta. ¿Qué es palabra de justicia? Y creo que con esto vamos a entender qué está diciendo el autor. En el siglo II, los cristianos utilizaban la palabra que vemos aquí, esta frase, la palabra de justicia, como el costo de ser un discípulo de Jesús. Recordemos que a partir del año 64, que es muy cercana a la fecha de que estos cristianos recibieron esta carta, a partir del año 64, la persecución cristiana ya no era solamente esporádica por parte de algunos grupos, sino se volvió un decreto imperial. Y aunque solamente ocurrió en Roma esa primera persecución por medio de Nerón, y más adelante en el año 90 por Domiciano,
Con el tiempo empezó a haber una persecución en el siglo II más fuerte. Había una, se me fue la palabra, había una política llamada la política de Trajano, un emperador que cuando uno de los gobernadores de un área de esta zona de Asia Menor, Bitinia, su nombre es Plinio el Joven, él nunca había estado en un caso contra un cristiano. Había muchos que demandaban a los cristianos por el hecho de ser cristianos, y le escribe al emperador para saber qué hacer con los cristianos. Así que Trajano le responde: mira, no uses los recursos del imperio para perseguirlos. No, como diciendo, no pierdas el tiempo usando los recursos valiosos del imperio. Hay cosas más importantes. Pero si alguien los acusa, enciérralos, castígalos. Más adelante los cristianos escribieron al emperador diciendo: ¿cómo puedes declararnos culpables e inocentes al mismo tiempo? Y por mucho tiempo esa fue la política por la cual sufrieron los cristianos. Entonces, ¿a qué voy? Que la palabra de justicia para los cristianos del siglo II hacía alusión al sufrimiento que experimentaba un discípulo por permanecer fiel a la fe. Y esto es interesante, porque entonces, si esto es correcto, o sea, si esta interpretación sería la más correcta de esta porción, entonces lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es: ¿cómo sabemos que estos cristianos se han vuelto inmaduros? Por cómo han reaccionado como cristianos ante el sufrimiento. Algunos de ellos están completamente desanimados, pensando en volver atrás. Algunos de ellos incluso están viviendo de forma inconsistente con su fe cristiana. Así que, en pocas palabras, por eso creo que dice el verso 14: el alimento sólido es para los maduros, para los que tienen el uso por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Es decir, estos cristianos, cuando han sido confrontados con situaciones difíciles, no han sabido responder enteramente como cristianos. Se han visto sacudidos, se han visto inmaduros, aun cuando a tiempo atrás se habían visto sólidos en su fe. Es qué interesante que inmadurez aquí no necesariamente está asociado por cuántos versículos te sabes. ¿Notas eso? Sino por cómo vivo la vida cristiana e incluso cómo reacciono a situaciones difíciles. Ahora, sin duda alguna, el conocimiento, lo vamos a ver, el conocimiento es importante. El autor dice: parece que necesitan aprender nuevamente el ABC de la fe cristiana. El conocimiento es importante, pero en la experiencia cristiana la madurez no es necesariamente conocimiento. Y aquí es donde, con mucho amor, nos ha dado una cachetada el autor de Hebreos. ¿Te has dado cuenta? Porque aquí cualquiera de nosotros tiene que reconocer que en su vida ha habido momentos donde ha sido inmaduro ante decisiones difíciles o ante momentos de tentación, ¿verdad? No importa cuánto sepamos de la Biblia en cuanto a información, eso no nos hace maduros en Cristo. Si bien es importante, consideremos esto esta noche. Dejemos que el autor de Hebreos nos confronte. ¿Cómo estamos reaccionando en casa a las situaciones que vivamos, grandes o pequeñas? ¿Expresan lealtad y amor a Cristo? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿O estamos comportándonos como si fuera necesario que alguien nos volviera a hablar de los principios básicos de la fe cristiana? Creo que esto nos toca en lo profundo. Ahora, ¿cuál es la esperanza del autor? ¿Por qué los confronta así? Porque su esperanza es que se arrepientan de su inmadurez y que entonces busquen comprender con profundidad la fe cristiana y que entonces se mantengan firmes en la persecución.
Pero qué interesante que la solución del autor, y esto es muy interesante, la solución del autor no es, ok, hay que volverles a enseñar desde el principio, sino más bien arrepiéntanse y dejen de ser como niños y sean maduros. Qué interesante, ¿verdad? Porque habiendo de ser maestros, son como niños. Pero el autor no dice, ok, entonces tratémoslos como niños, sino más bien, hey, arrepiéntanse. Entonces mira lo que dice el verso 1 del capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección, es decir, hacia la madurez. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, es una lista de cosas. Arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y probablemente los demás versos son un complemento a estas dos. Arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. ¿Qué significa en esta enseñanza que daban los cristianos en esta época? ¿Qué significa arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios? Significa la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora, el autor es ambiguo y no nos explica más, pero simplemente debemos conformarnos con que está haciendo referencia a doctrina esencial cristiana, que tiene que ver con cómo vivir como cristianos, identificándome con Cristo, pero también con mi vida en el presente y mi vida en el futuro, incluyendo la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es decir, la totalidad de la enseñanza cristiana. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ok. Vamos a la madurez. Y literal el autor utiliza una voz pasiva, que significa, más que vamos hacia la madurez, seamos llevados hacia la madurez. ¿Qué significa esto? Qué interesante, porque el autor se incluye en esa exhortación. Seamos llevados adelante. Pero también reconoce que el único que puede producir madurez es Dios. Seamos llevados hacia la madurez. Solo Dios puede hacer esto. Entonces aquí hay algo importante. ¿Qué significa profundizar en la instrucción cristiana? Significa que hay unas ciertas enseñanzas para los que son nuevos y entonces si pasas de ese nivel llegas a un nivel secreto donde te van a decir una enseñanza que nadie más sabe que es secreta. No, eso sería una secta y cuidado con eso. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿Qué significa esto de pasar del ABC? Significa lo siguiente, no quedarme en la superficie de estas verdades que son las mismas para todos, sino profundizar en ellas. Entonces, si bien es cierto que entre más camine con Cristo voy a aprender más cosas de la fe, no voy a aprender nuevas cosas en el sentido de que hay algo secreto solamente para los que ya no son iniciados. ¿Okay? Todos aprendemos las mismas verdades de la fe respecto a Jesús, su muerte y resurrección. La cuestión es si he tomado esas enseñanzas de forma superficial o he profundizado en ellas de manera que estoy viviéndolas, experimentándolas y haciéndolas parte de mi vida. ¿Me explico? Entonces, uno podría saber del sacrificio de Cristo y de su amor y de la resurrección de los muertos y de la vida más allá de la muerte, pero eso no produce madurez en mí a menos que me apropie de ello de tal manera que en momentos difíciles eso sea mi ancla y mi fortaleza. ¿Me explico? Así que eso significa pasar del ABC. Por eso, creo que una manera de trasladar esto que el autor de Hebreos está diciendo a nuestro tiempo sería, es importante nuestra instrucción cristiana y discipulado para el crecimiento y la madurez cristiana. Necesitamos frecuentemente, decía C.S. Lewis, que se nos recuerde lo que creemos. Necesito meditar constantemente en qué significa que he decidido seguir a Cristo. ¿Qué significa que soy un cristiano? ¿Qué significa la muerte y el sacrificio de Cristo?
¿Qué significa que Él resucitó de los muertos? ¿Qué significa que estoy identificado con Él de tal manera que lo mismo que le ha ocurrido a Cristo en su muerte y resurrección es lo mismo que me ha pasado, de manera que ya he muerto a la vida antigua y he resucitado para ser una nueva persona? ¿Qué significa esto? Constantemente necesito estar siendo alimentado y confrontado por las verdades cristianas y profundizar en ellas y meditar, permitir que transformen mi manera de pensar. Eso es pasar del ABC. Así que ser un discípulo sí implica las actividades de un discípulo. ¿Qué hace al discípulo? Pues las disciplinas cristianas. Orar, leer mi Biblia, congregarme, adorar a Dios, dar generosamente a otros, hacer evangelismo, tener comunión con los hermanos. Esas disciplinas forman al discípulo. Pero ¿podría uno tener parte en esas disciplinas y ser inmaduro espiritualmente? Sí. Porque no solamente se trata de hacer actividades cristianas, sino de conocer a Dios en ese proceso y permitir que esas verdades de Dios en su palabra, por medio de mi relación con Cristo y con la iglesia, me transformen. Así que definitivamente necesito las disciplinas cristianas, pero tienen que ir junto con la experiencia cristiana. Necesito fuerte alimento bíblico, necesito meditar en la teología bíblica, pero necesito experimentar la práctica cristiana. Cuando estas cosas están, por decirlo así, en equilibrio, estaré creciendo como cristiano y estaré siendo llevado por Dios hacia la madurez. Qué importante, qué importante. ¿Por qué? Porque no podemos evitar situaciones difíciles en nuestra vida. Pero la manera en la que reaccionamos a esas situaciones muestra nuestro estado espiritual. Creo que uno de los grandes problemas que hemos enfrentado en nuestra cultura cristiana es hacer una separación entre discípulos y creyentes. Decimos, los discípulos son los que se discipulan, toman algún curso cristiano. Los demás son creyentes. Y creo que eso es un grave error, porque en la Biblia no hay tal dicotomía. Los discípulos son los creyentes, los cristianos, son llamados discípulos. ¿Qué es un discípulo? El que sigue a Jesús y busca obedecerle continuamente. Así que un cristiano es un discípulo. Y un discípulo debe ser un cristiano. ¿Me explico? Si has creído en Cristo y estás siguiéndole, eres un discípulo. ¿Que tomar un curso cristiano es parte de las actividades que te van a llevar hacia la madurez? Sí. Pero uno podría tomar ese curso y todos los que quieras, y todos los seminarios del planeta, y no ser maduro espiritualmente. Y ese es el punto. Que necesito recordar esta gran verdad de que la madurez está ligada más bien a la obra de Dios por medio de Jesús y de su Espíritu. Mientras camino con mis hermanos, leo la palabra, busco obedecer a Dios, doy generosamente, adoro al Señor, me congrego. Y entonces Dios me estará llevando a la madurez. Y cuando se presenten situaciones difíciles, no soy perfecto, no significa que siempre reaccionaré bien, pero una constante es que en esos momentos difíciles debiera yo mostrar mi lealtad y compromiso cristiano. Ahora, si el día de hoy te das cuenta que eso no está sucediendo, esto no es para que te eches para atrás, esto es para que te arrepientas. Y esa es la motivación de la confrontación. Pero entonces cuando decimos, bueno, ya pasó lo fuerte, no, aquí va lo fuerte. Aquí va la advertencia severa. Entonces primero les confronta, son inmaduros. Ahora les advierte severamente, están en un grave peligro algunos de ustedes. Entonces dice el verso número 4, la parte más controversial de todo Hebreos. ¿Listos? Porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Déjenme leerles este texto, pero en una versión distinta. Es imposible restaurar el arrepentimiento. Aquellos que una vez fueron iluminados espiritualmente y que han probado y han experimentado conscientemente del don celestial y han compartido con el Espíritu Santo y han probado y han experimentado conscientemente la buena palabra de Dios y los poderes de la era venidera, y luego han desvanecido. Es imposible volver a traerlos al arrepentimiento, ya que nuevamente clavan al Hijo de Dios en la cruz. Por lo que, en lo que a ellos respecta, están tratando la muerte de Cristo como si no hubieran sido salvados por ella. Y lo están reteniendo nuevamente ante la desgracia pública. ¡Qué advertencia tan severa! Pero aquí está la controversia. Está categóricamente diciendo el autor de Hebreos que aquellos que son cristianos y deciden no dejar de ser cristianos, jamás en la vida pueden volverse a arrepentir. No pueden jamás volver a Dios. ¿Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Para otros el problema está en, bueno, si alguien se arrepiente, se hace cristiano, disfruta de la vida cristiana y luego se aleja, aquí está el problema. Para unos esto significa nunca más puede volver a hacerse cristiano. Para otros esto significa es que jamás fue cristiano. Y bueno, podríamos hablar de todas las interpretaciones de este pasaje. Pero, mi preciosa familia, no pretendo resolver este versículo. Si personas sumamente más inteligentes y que no fueron dañados por los videojuegos y las redes sociales no pudieron resolverlo, pues no pretendo yo resolverlo, y tengo con toda la confianza de decirlo y la libertad de decir, no voy a resolver un debate de siglos, ¿ok? Y no pretendo hacerlo. Por otro lado, creo que se puede arreglar este asunto si solo tratamos de entender esta palabra arrepentimiento en el contexto. Y creo que eso nos puede dar una interpretación más adecuada al texto, no perfecta, no se resuelve todos los dilemas, pero creo que podríamos estar satisfechos si lo entendemos de esa manera. ¿Okay? Ahora, por cierto, es decir, esto es lo que llegué a esa conclusión a través de algunos comentaristas que me parecen muy sanos. Ok. ¿Qué es arrepentimiento para el autor de Hebreos? Porque lo que dice aquí es que unos que ya se arrepintieron y se alejan no pueden arrepentirse de nuevo. Aquellos que ya fueron compañeros de Cristo y gustaron del don celestial, la salvación, y fueron y recibieron al Espíritu Santo y gustaron de las bendiciones de Dios, no pueden volver a arrepentirse, porque entonces crucificarían de nuevo a Cristo. Así que, ¿qué es arrepentimiento para el autor de Hebreos? Pues de acuerdo a lo que leímos atrás, es parte del ABC de los cristianos, es decir, es la enseñanza fundamental cristiana, que hay que arrepentirse para ponerse a cuentas con Dios por medio de Jesús. Pero arrepentimiento en el texto de Hebreos no solamente es el regalo de Dios, sino que el arrepentimiento no lo podemos experimentar aparte del sacrificio de Cristo. Y es más, el arrepentimiento, que es un regalo de Dios, está encarnado en la persona y en la obra de Cristo. ¿Okay? Entonces, ¿qué creo que es lo que el autor está diciendo? ¿Qué es arrepentirme? Es entrar en una relación con Cristo, porque el don de la salvación y el arrepentimiento se encarnan en la persona y en la obra de Cristo. Es ponerme en una relación con Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento. Pero si yo desecho eso y me alejo de Cristo, ¿cómo podría volver al arrepentimiento si me estoy alejando del arrepentimiento? ¿Me explico? ¿Cómo podría rearrepentirme
Si lo que de hecho hice fue completamente darle la espalda a quien que es Él, la encarnación del don de Dios y el arrepentimiento, Cristo. Pues, por supuesto, si Él es la salvación y el único medio de arrepentimiento y yo lo desecho, ¿cómo podría tener arrepentimiento si lo he desechado? ¿Qué tendría que hacer? Volver a Él, volver a Cristo. Pero si le he despreciado y me he alejado, claro que no puedo arrepentirme porque me he alejado del único que es la fuente de arrepentimiento. Dice el autor, un autor, George Guthrie, así que imposible es esto, porque no hay otro lugar a donde pueda ir en busca del mismo una vez que se ha rechazado a Cristo. El apóstata, en efecto, ha dado la espalda al único medio disponible para obtener perdón ante Dios. Es decir, si Cristo es quien me perdona de los pecados y yo me alejo de Cristo y no quiero seguirle más, ¿cómo podría tener perdón de pecados? Si lo que estoy haciendo es alejarme de la fuente de perdón de pecados. Y creo que eso es lo que el autor está diciendo. Pero ¿qué es esto de que ya no puedes crucificar nuevamente a Cristo y lo expones a la vergüenza pública? Pues porque no podemos volver a crucificar a Cristo por nuestros pecados. Él ya fue crucificado una sola vez. No podemos volver a hacerlo. Pero probablemente significa lo siguiente. Esta es una expresión de máximo rechazo. Recuerda el contexto: sufrimiento y persecución. Aquellos que han decidido dejar a Cristo, en lugar de ser avergonzados por el mundo y llevar la vergüenza de Cristo en ellos, porque han decidido seguir a Cristo, realmente ahora se han unido aquellos que en la cruz se burlaban de Cristo y lo rechazaban. Y creo que eso es lo que significa. Un comentarista dice: el lenguaje de crucifixión y vergüenza pública es fuerte e irónico. En lugar de ser bendecidos al aceptar el perdón que se encuentra en el Cristo crucificado, los que se han apartado se identifican ahora no con Cristo, sino con quienes usaron la cruz como expresión de máximo rechazo. En lugar de ser avergonzados a los ojos del mundo al identificarse con el Hijo, ahora, en lugar de llevando la deshonra que Él llevó, ahora los apóstatas están con los que ante la cruz profieren insultos y desprecian afirmaciones de Cristo, de que Él es el verdadero Mesías. Entonces creo que eso es lo que quiere decir el autor con este lenguaje de: volverías a crucificar a Cristo y lo expones a la vergüenza. Aquellos que se alejan de Cristo y deciden no estar más con Él, por decirlo así, han cambiado de bando. Ya no se identifican con Cristo y su cruz y reciben ese perdón rico que Dios ha dado por ellos, por gracia, a través de la fe. Ya no están llevando la deshonra de Cristo en la persecución y en la dificultad. Ahora están del otro lado. Están con quienes veían en la cruz no un medio de salvación, sino un rechazo del Mesías. Y quienes le insultaban diciendo: si tú eres el Hijo de Dios en verdad, bájate de esa cruz. Entonces simplemente creo que el autor está usando el lenguaje más irónico y fuerte que puede usar para decirte qué terrible es alejarte de Cristo. Es literal como si estuvieras ahí con aquellos que se burlaban, y ahora la cruz para ti no es un medio de salvación, es un medio de rechazo. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Y luego utiliza una metáfora porque el verso 7 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Entonces trata de apuntalar esta gran advertencia con una metáfora. Déjenme leérselas en otra versión. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. Es decir, en una cultura donde la economía depende del campo, ¿qué significa? Que llueva,
y crezca la cosecha y la reciba el agricultor. ¿Qué es? Una bendición de Dios, es un regalo de Dios. Pero luego dice la metáfora: en cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Entonces imagínate una persona que su economía depende del campo y ha sembrado, pero en lugar de darle fruto le dio espinos y cardos. ¿De qué le sirve? De nada. ¿Qué tendrá que hacer con ese campo para purificarlo? Quemarlo. Ok. Entonces, antes de pasar al consuelo, okay, bueno, vamos a leerlo porque creo que nos va a ayudar a entenderlo. Okay, después de esta advertencia donde parece que les está diciendo no son salvos, ¿verdad? Miren lo que dice el verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, única vez en el pasaje que se dirige el autor de Hebreos a ellos así: queridos hermanitos, preciosos hermanitos, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pocas palabras. Pero sabemos que ustedes saben mejor que esto. Y sabemos que ustedes están comprometidos con Cristo y que ustedes son salvos, aunque hablamos así. Porque Dios no es... ¿Y cómo sabe el autor que estos cristianos son salvos? Pues mira, verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces el autor termina así. Okay. Confrontación: son muy inmaduros, no puedo continuar hablando a menos que superen esta inmadurez. Número 2, les advierto, algunos de ustedes están en un serio peligro. Apartarse de Cristo es como cambiarse al bando de aquellos que usaron la cruz para rechazar a Jesús y se burlaban de Él. Alejarse de Cristo es alejarte del arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento porque te estás alejando de quien en sí mismo encarnado es el don de Dios y el arrepentimiento, la fuente de vida y perdón y bendición. Pero mis queridos hermanitos, yo sé que ustedes, al final yo sé que ustedes son cristianos y que hablo de esto, pero no de ustedes. Y lo sé porque ustedes han mostrado fe, compromiso cristiano y amor por otros. Pero les voy a decir por qué los he cacheteado un poco. Porque quiero que ustedes tengan certeza. Y la única manera de que tengan certeza es de que ustedes no solo hayan hecho esto en el pasado, de amar a sus hermanos y tener fe, sino que ustedes continúen obedeciendo a Cristo en la misma dirección, para que entonces ustedes tengan certeza. Y ustedes sepan el ejemplo de aquellos que también Dios les prometió algo y lo heredaron. Y la porción que ya no nos alcanza a ver, lo que dice es: Dios juró, Dios prometió, Dios no se ha olvidado de ustedes, Dios va a cumplir lo que dijo. Pero para que ustedes tengan certeza, sigan adelante, comprometidos con Cristo y mostrando amor por los demás. Entonces, ok. Por eso creo que el autor de Hebreos no está principalmente enseñando doctrinas sobre si la salvación se pierde o no. Que creo que todos nos perdemos en ese asunto y nos olvidamos del gran pasaje. Recordemos que la prioridad del autor de Hebreos es exhortar a fin de que ellos puedan seguir siendo leales a Cristo y lo conozcan. Entonces, déjame poner el ejemplo más sencillo que encontré, que escuché de un pastor llamado Josh White. Las mamás, sobre todo las mamás, estoy seguro que van a entender esto y te vas a acordar. Pero ¿recuerdas las veces que sacabas el brazo del coche y tu mamá te decía: ¿qué metas el brazo? ¿Qué te pasa? ¿Cuántos niños han perdido el brazo por sacarlo? ¿Recuerdas eso? Y probablemente en estadísticas habrá quizás menos del 0,000.3% de niños que quizás alguna vez perdieron el brazo por sacarlo, ¿verdad? Pero era una advertencia muy severa. ¿Para qué?
para causarte un shock, ¿verdad? O cuando ibas mal en tus calificaciones y tu mamá te decía, ¿qué te pasa? ¿Quieres terminar como un don nadie en la vida? ¿Cómo sacaste un 8 en lugar de un 10? Sí me explico. Pero yo sé que tú sabes mejor que esto. ¿Recuerdas eso? Entonces, es decir, eso solo es un ejemplo. Pero creo que lo que el autor de Hebreos está tratando de hacer no es tanto enseñarles si la salvación se pierde o no, sino literal sacudirlos. Como cuando platicaron de un pastor que había un hermano que en la parte de adelante se estaba durmiendo y básicamente aplaudió lo más fuerte que pudo y le dijo, hermano, despiértese, esto es para usted. Que el hermano le hizo, sí, está bien, ¿no? Y continuó, ¿no? Entonces, no voy a hacer eso, nunca. Pero sí me explico. Es ese momento donde les suelta lo que les ha querido decir desde el capítulo 1. Son inmaduros. Han dejado de caminar como deberían hacerlo. Y es más, quiero decirles lo feo que es apartarse de Cristo. Aunque yo sé que ustedes no lo están haciendo así, pero quiero que sepan qué implica apartarse de Cristo. Entonces creo que es la gran advertencia para que ellos puedan despertar. ¿Y sabes qué? A veces Dios tiene que hablarnos así. A veces Dios tiene que hablarlos severamente para que entonces despertemos. Te aseguro que para el capítulo 7, donde va a regresar a hablar de Melquisedec, van a estar bien despiertos y atentos. ¿Sí me explico? Es como si les hubiera echado un cubetazo de agua con hielos, ¿no? Ok. ¿Necesitas ese cubetazo? ¿Será que esta noche necesitas que Dios te despierte? Y que te recuerde, hey, alejarse de Cristo no es cambiar de religión simplemente. ¿Sí me explico? No es simplemente algo ligero. Es ponerte con aquellos que escarnecían a Cristo y es hacer de la cruz un instrumento de rechazo. Y es apartarte de la única fuente de arrepentimiento y vida. Si necesitas ser despertado, hermano, despierta. Despierta. Acércate. Arrepiéntete. Busca a Cristo. Entonces, al final, el autor anima a los cristianos y nos apapacha nos pone Big Vaporru después de cachetearnos, ¿verdad? Y lo que nos dice es, hey, tengo esperanza en la obra de Dios en ustedes. Pero qué interesante que una vez más el autor trata con la falsa certeza. Los cristianos, y creo que de hecho esto refuta la idea de que no hay certeza en Cristo para salvación. Los cristianos, al final el autor dice, yo tengo certeza de la salvación de ustedes. Pero tengo certeza, ¿por qué? Porque ustedes han producido el fruto de la salvación, que es fe y amor por los santos. Pero luego el autor dice, pero cuidado con tener una falsa certeza. Porque si en la vida de un cristiano deja de haber fe y deja de haber amor a los santos, es de considerarse su condición y su corazón, su estado espiritual. Igual que los del desierto, ¿recuerdas el ejemplo que dio el autor de Hebreos? Igual que los que experimentaron el poder de Dios, pero no entraron a la tierra prometida porque no iba acompañada de fe el escuchar. No somos salvos ni por obras ni por amor a los santos.
Pero si no hay en mí fe y compromiso y amor a los santos, debería considerar esta noche dónde estoy en mi caminar con Dios. O sea, al final hay certeza y hay esperanza. Entonces, déjame terminar con este último comentario. Un comentarista bíblico dice, sigan empeñándose, el autor de Hebreos dice, sigan empeñándose en las obras y en el amor por los demás. No porque sean salvos por estas, pero estas cosas les dan certeza. Les muestran su caminar con Cristo. Es una evidencia de su caminar con Cristo. Entonces dice un comentarista, ese empeño lleva una esperanza caracterizada por convicción o seguridad. Lo que se requiere, además, es una perseverancia por medio de la cual los oyentes permanezcan comprometidos con la obra y el amor a Dios, de modo que posean así una esperanza confiada hasta el fin de sus días en la tierra. Lo único que quiere hacer el autor es sacudirlos para que puedan tener un compromiso con Cristo y que se mantengan en ese compromiso. Y eso va a producir en ellos certeza y confianza. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros esta noche. Despertarnos, que podamos hacer inventario espiritual y ver si están abundando estas cosas en nuestra vida. Para que entonces podamos mostrar más empeño y caminar con Él, caminar con el Señor. Permitir que Él nos transforme y nos lleve a la madurez. Y que esto produzca certeza y esperanza en nosotros. En la obra que solo Dios puede hacer en nosotros. Sobrevivimos. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por esta lección en Hebreos sobre madurez espiritual, que tú quieres producir en nosotros esto, Señor. Madurez. Perdónanos cuando pensamos que somos maduros por cuántas actividades cristianas realizamos o por cuánta información bíblica tenemos. Perdónanos, Señor. No queremos autoengañarnos, Señor. Pero, Señor, si hallamos que hay esta inmadurez en nosotros, permítenos arrepentirnos esta noche, Señor. Y, Señor, no queremos tratar de justificar, explicar esta advertencia que hay en este pasaje. Más bien queremos asimilarla, considerarla, Señor. Y no para condenación, Señor, sino porque tú estás trayendo esta advertencia para destapar nuestros oídos, Señor, y abrir nuestros ojos. Y que entonces, Señor, podamos nuevamente, Señor, caminar de manera fresca y obediente y amorosa en tu verdad, Señor. Seguir a Jesús. Ayúdanos a tomar con seriedad el llamado que nos ha hecho a seguirle, Señor. Y te pedimos, por favor, Señor, que nos permitas también despedirnos con este consuelo que hallamos. De que, Señor, tú no te olvidas. Tú eres justo y no te olvidas de quiénes somos y de cómo hemos caminado, Señor. Y tenemos certeza en la resurrección y en las promesas que tú, Señor, juraste y prometiste y que tú vas a cumplir, Señor, aún a pesar de nosotros. Esa es nuestra esperanza y nuestra fe, Señor. Que tú eres fiel a pesar de nuestra inmadurez. Tú eres fiel y bueno y quieres seguir transformándonos, Señor. Te damos gracias.